87 Uniéndose a la Orden del Manto Oscuro después de separarse de Phoebe, Brian se dirigió directamente hacia la Academia Babilonia. Pero todavía no le parecía prudente ingresar por la puerta principal, pues alguien podría terminar sospechando de su participación en el escándalo que seguramente se había originado por la pelea contra los sicarios de Grover. De modo que decidió dar un rodeo por el sendero de las montañas y utilizar una de las puertas traseras destinadas a los sirvientes. Precisamente se encontraba atravesando el pequeño bosque donde días atrás tuvo esa excitante experiencia con Phoebe por culpa del afrodisíaco, cuando de repente un extraño presentimiento lo asaltó, junto con una inexplicable sensación de alarma que brotaba de su interior. Brian se detuvo y tensó el cuerpo preparándose para un posible ataque, al mismo tiempo que liberaba a sus 3 espectros originales. Estos salieron del interior de su cuerpo y comenzaron a vigilar todo a su alrededor, pero no encontraron nada. Y sin embargo esa sensación de que algo extraño ocurría no desapareció en lo más mínimo. De hecho, la ausencia de peligro solamente aumentó las sospechas de Brian, volviéndolo increíblemente cauteloso. El desgarrador sombrío se materializó en su mano. Brian respiró profundamente y relajó la expresión de su rostro para no revelar ninguna emoción, luego concentró sus sentidos al máximo para detectar cualquier anomalía en las proximidades y gritó: «Sé que estás ahí. Sal ahora mismo». Brian había lanzado esta advertencia por precaución, ya que si el ser oculto no era un enemigo como él creía, entonces existía la diminuta posibilidad de que se revelase a sí mismo. Pero esto le parecía demasiado improbable. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. En respuesta a sus palabras una risa fría y espeluznante resonó en medio de la espesura del bosque y poco después una figura humana comenzó a materializarse lentamente bajo la sombra de los árboles enfrente de Brian. «No está mal, joven. Nada mal en verdad. Tiene usted muy buenos instintos, ¿verdad? ¿Cómo descubrió mi presencia?» Un hombre emergió de las sombras. Era alto e increíblemente delgado y sus vestiduras eran mayormente grises. El color de su barba era similar al de sus ropas, sus ojos tenían el mismo color de las cenizas y eran tan inexpresivos que parecían no tener vida. Todo su rostro parecía completamente desprovisto de piedad o misericordia. «Vos los habéis dicho, señor, tengo muy buenos instintos. Pero creo que aún no he escuchado su nombre». Brian aferraba su arma con fuerza y observaba al anciano que se acercaba con una mirada llena de hostilidad, listo para hacer un movimiento en cualquier momento. «Tranquilo, joven, que no quiero hacerle ningún daño. Estoy familiarizado con el maestro de esa señorita Phoebe y no tengo malas intenciones hacia tu persona. De hecho, estoy aquí para ofrecerle la oportunidad de tu vida». Brian no sabía qué hacer. Su intuición le decía que ese hombre era increíblemente peligroso. Quizá fuese el individuo más poderoso con el que se había encontrado desde su llegada a este mundo. Lo que más le aterraba era que ninguno de sus sentidos detectaba algún poder en esa persona, pero aún así tenía el presentimiento de que no debía enfrentarse a él. Era muy probable que ni siquiera tuviese la oportunidad de escapar si este hombre se proponía a detenerlo. ¿Ha dicho Phoebe? ¿Acaso ella lo envió a buscarme? ¿Quién es usted exactamente y por qué ella nunca lo mencionó? Brian empleó toda su fuerza de voluntad para resistir el impulso de tratar de huir y preguntó con una expresión ensombrecida. El anciano se detuvo a una distancia prudencial y no volvió a avanzar. En cambio, se quedó en silencio, sin responder y examinó a Brian como si estuviese tasando un artículo bastante valioso, que luego pudiese vender por una buena cantidad de dinero. Después de un rato asintió con la cabeza y su expresión se iluminó con una sonrisa. Pero esto solo hizo que el rostro despiadado del anciano se volviese aún más aterrador y siniestro. «La señorita Phoebe no me conoce, de hecho, dudo que sepa de mi existencia. Pero yo sí la conozco a ella y por extensión a usted. Todo sobre usted de hecho, incluidas sus actividades recientes. Da la casualidad de que pude escuchar esa conversación que ambos tuvieron hace unos momentos y por eso tengo una propuesta que puede interesarle. No pienso mentirle. Si acepta podría morir y bastante pronto. Pero si tiene éxito, bien podría obtener todo lo que desea». El anciano dijo esto muy lentamente, sin dejar de mirarlo a los ojos. «¿Quién eres?» Brian estaba un poco perdido y no tenía ni idea de lo que el viejo quería, así que volvió a preguntar. «Usted se llama Brian, sus progenitores murieron cuando apenas llevaba unos meses de nacido y luego sus tíos lo vendieron como un esclavo para deshacerse del problema. Luego fue adquirido por la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares, donde pasó 6 años como sirviente recadero para la escuela necromántica.
Sin embargo, comenzó a mostrar habilidades extraordinarias durante una excursión estudiantil en el bosque oscuro y también parece haber obtenido alguna forma de arte arcano completamente desconocido. También vastos conocimientos teóricos y prácticos sobre la magia necromántica. Brian sentía que las entrañas se le retorcían cada vez que el anciano enumeraba más y más detalles personales. Con la excepción de algunos secretos que tenían que ver con el pequeño esqueleto y el cementerio de la muerte, casi todos los hechos de su vida le fueron expuestos con total claridad y lujo de detalles. Era como si todo este tiempo hubiese tenido a un maldito par de ojos fijos en él. Alguien lo había estado observando muy de cerca y ni siquiera fue consciente de ello. Una sensación de terror comenzó a apoderarse de su interior. ¿Quién eres? Esta fue la tercera vez que le preguntó su nombre el anciano. Me llamo Cándido y pertenezco a la Orden Imperial del Manto Oscuro, que responde directamente a Su Majestad el Emperador. Nos ocupamos de averiguar cosas y solucionar discretamente los problemas de nuestra gran nación, antes de que se conviertan en una molestia. G. Soy consciente de tu inteligencia, joven, así que no voy a insultarte explicándote los motivos por los que una orden como la nuestra es necesaria. Los sicarios de sombra fantasmal han estado causando bastantes estragos en el gremio mercante de Bost últimamente, y su pequeña lucha por el poder terminó desencadenando una auténtica batalla campal en uno de los distritos más opulentos de la capital, hace tan solo unos momentos. Dígame, ¿de verdad pensó que nadie lo notaría? El viejo Cándido miró a Brian con una vaga sonrisa mientras le hablaba. Brian se sobresaltó al principio, pero luego lanzó un suspiro silencioso. Finalmente había entendido quién era el anciano y también supo que había sido demasiado ingenuo. En verdad nunca había escuchado a nadie mencionar a este manto oscuro, pero era obvio que se trataba de una organización similar a la KGB de la era soviética o a la CIA norteamericana. Todos los países tenían que tener grupos así, ya fuesen los ojos y oídos del gran rey de los antiguos persas o los espías de la dinastía Ming. Eran grupos que se encargaban de recolectar la información, contraespionaje, misiones encubiertas, asesinatos y realizar muchas actividades del tipo encubierto. Ahora entiendo. Sea pues, ¿qué quiere de mí? Lo quiero es reclutarte en nuestra orden. He investigado cuidadosamente tus antecedentes desde el día en que naciste, también he mantenido un ojo sobre ti últimamente. Sabes pensar rápidamente, no dudas en tomar acción cuando hay que hacerlo, no temes ensuciarte las manos y posees una amplia gama de talentos muy útiles. Creo que eres perfecto para ocuparte del tipo de misiones que el manto oscuro necesita ver realizadas y puedes tener la seguridad de que, si te unes a nosotros y logras destacar, obtendrás todo lo que deseas y también mucho más. Cándido miró a Brian con una mirada seria mientras ofrecía esta invitación. Piénsalo un poco. Nosotros solo le respondemos al emperador y cualquier hazaña que consigas llegará directamente a sus oídos, sin filtros. ¿Se te ocurre una mejor forma de superar la barrera de tu origen? En nuestra orden no importa si naciste esclavo o en cuna de plata, lo único que cuentan son los resultados que puedas obtener para asegurar la supremacía de nuestra nación. Brian frunció el ceño mientras consideraba cuidadosamente la propuesta de Cándido. Era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que esa invitación no era tan simple como aparentaba en la superficie, pero también era cierto que su estatus de liberto lo estaba manteniendo estancado. Y si una organización tan enorme y poderosa como el Manto Oscuro lo reconocía como una amenaza y decidía eliminarlo, solo la muerte le esperaba en el futuro. ¿Por qué no tomar al toro por las astas y unirme a ellos directamente? Es la mejor forma de evitar enfrentarme con el Manto Oscuro el día de mañana y quizá realmente pueda aprovechar sus recursos ante él y así a un camino. Ahora se veía peligroso y no era capaz de saber dónde terminaría, pero también era cierto que podía ser una gran oportunidad. Su ambición había sido despertada por las palabras de Phoebe y era inevitable que sintiera la tentación de dar pasos significativos para volverse poderoso. Después de considerar las posibles ganancias y pérdidas, Brian sintió que su elección no podía ser más clara. Acepto, mi señor uno. Dijo humildemente mientras asentía con firmeza. Excelente. Como ya te he dicho, es muy posible que acabes en situaciones muy peligrosas mientras lleves a cabo nuestras misiones, pero si consigues resultados, ascenderás rápidamente. Y si llegas lo bastante lejos, tendrás acceso a recursos que la mayoría de las personas no soñarían con ver en toda su vida. Cándido soltó una suave carcajada, luego extrajo una insignia de hierro de uno de sus bolsillos y se le entregó a Brian. Esta insignia simboliza nuestro estatus dentro del Manto Oscuro.
Guárdala con cuidado. Es única para cada miembro y no puede ser imitada. Desde este día tú estás bajo mis órdenes y solamente aceptarás las misiones que yo te asigne. Y tu primer encargo ya está decidido. Debes mantener vigilado a Duke, el archimago de viento que salió volando de esa casa a la que casualmente atrajiste a los sicarios de sombra fantasmal. Quiero saber todo lo que puedas descubrir de él, cuáles son sus objetivos y con quién se encuentra. La insignia era una pequeña placa de color negro inusualmente pesada, con las palabras manto oscuro talladas muy finamente en una de las caras. El reverso mostraba el emblema de la familia imperial, una águila coronada sobre las nubes. ¿Quién es realmente el archimago Duque? ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo desea que lo mantenga vigilado? Aunque se esforzaba por no demostrarlo, Brian estaba bastante conmocionado por su primera misión. Había un gran riesgo de que Duque descubriese que lo estaban vigilando e incluso podría reconocerlo. Y si por casualidad adivinaba o siquiera suponía que él tenía el ojo de la oscuridad, la situación podía acabar de forma terrible. Cándido pareció dudar al principio, pero al final respondió. Duque no pertenece al Imperio Itálico. Es un ciudadano de nuestro vecino y rival por la supremacía, el Imperio Casi. Oficialmente está aquí como un representante de la Escuela Maya de Artes Mágicas, la más prestigiosa de su nación. El motivo principal de su visita es promover las buenas relaciones internacionales y fomentar la paz entre nuestras dos naciones, al realizar un importante intercambio cultural de conocimientos mágicos con tu Academia Babilonia. Por supuesto, todo lo anterior no es más que una tapadera. El Imperio Casi lleva años tratando de infiltrarse en nuestras fronteras para buscar algo. Todavía no lo han conseguido, aunque han sido magistralmente hábiles ocultando sus intenciones. Tú que no es más que una última jugada, en mi opinión desesperada, para obtener lo que quieren. Nosotros le hemos permitido entrar para poder mantenerlo vigilado y averiguar qué es eso que buscan con tanto empeño. Para mantener su fachada, y quizá por otros motivos, él va a hacer una visita oficial a tu academia dentro de muy poco. Por supuesto que tenemos a otros espías vigilándolo, pero nadie está tan bien posicionado como un estudiante reconocido y oficialmente aceptado tanto por maestros como por otros estudiantes. Así pues, manos a la obra. Ah, casi lo olvido. Ya no tendrás que preocuparte de los asesinos de sombra fantasmal. Ahora eres miembro de nuestra orden y me encargaré de que no vuelvan a molestarte. Asintiendo, Brian dijo. Entendido, mi señor. Mis órdenes son mantener vigilados los movimientos de Duque y descubrir sus objetivos de ser posible. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted si me entero de algo? Estas son las direcciones de nuestros 3 bastiones principales dentro del Imperio. Memorízalas y después destrúyelas. Confío en que no tengo que decirte que, cuanto más te demores, menos valdrá tu vida. Esta insignia representa tu identidad y puedes utilizarla para intercambiar información con otros miembros de la Orden en cualquiera de nuestras fortalezas. Sin embargo, tu nivel inicial todavía es bajo, así que aún no tienes derecho a preguntar sobre muchas cosas. Si logras ser promovido a un grado más alto, entonces tendrás acceso a utilizar un mayor número de recursos, información e incluso podrías obtener Imperium 2 sobre parte de las legiones, lo que te daría la autoridad de desplegar al ejército a tu antojo y sin que nadie te haga preguntas. Las recompensas están ahí para cualquiera lo bastante determinado. Una delicada hoja de papel de papiro aterrizó sobre la palma de Brian, a quien le bastó un breve vistazo para memorizar su contenido, así que la partió en pedazos inmediatamente delante de Cándido. Luego dijo. Se hará como dices. Ahora le pido permiso para retirarme. Han pasado muchas cosas y necesito tiempo para procesarlas, así como mis siguientes movimientos. Te informaré si Duque hace algo fuera de lo común. Sea pues, también tengo que retirarme. Pero antes debes saber que los miembros de la Orden del Manto Oscuro tienen derecho a moverse con mucha libertad, algo necesario por las diversas naturalezas de sus misiones. Nosotros no interferiremos nunca con tus asuntos personales, tampoco vamos a involucrarnos con ninguno de tus conocidos. Únicamente nos pondremos en contacto si hay alguna misión que debas llevar a cabo. No vamos a afectar tu vida en cualquier otra circunstancia. Adiós. El cuerpo de Cándido comenzó a rodearse de una neblina oscura y su figura se difuminó entre las sombras. Luego se sintió un pulso de magia y desapareció como si nunca hubiera existido. Las palabras persuasivas de Phoebe lo habían ayudado a tener más claros sus objetivos y ahora, como por obra del destino, le habían extendido una rama de olivo apenas unos instantes después de su conversación.
Era un miembro oficial de la Orden del Manto Oscuro, completamente al servicio del emperador. Parecía demasiada coincidencia y Brian no podía dejar de sentir que había gato encerrado. Incluso empezó a sospechar que Phoebe era de algún modo responsable de todo esto. Sin embargo, incluso si esos dos se conocen, eso no necesariamente es algo significativo. El viejo Grover no habría podido hacer nada ante el enorme poder de Cándido y si Phoebe tuviera algún tipo de influencia sobre él, no hubiera tenido tantos problemas para hacerse con el control de su gremio, concluyó Brian, aunque eso solo aumentaba su confusión. Al final se quedó un buen rato en el bosque analizando minuciosamente todos los acontecimientos que le habían ocurrido recientemente. Finalmente se levantó y comenzó a dirigirse a la academia con una mirada de resolución. 88 pero me siento culpable. Después del encuentro nocturno en la biblioteca, la mayor preocupación de Brian era que Duke o Eric pudieran reconocer su apariencia al verlo, pero todos sus temores desaparecieron en cuanto se acercó a la escuela necromántica. Y es que nada más llegar se topó con Borg y Carey, que estaban ocupados limpiando los monumentos de los ex-alumnos eminentes que flanqueaban el camino de entrada. Al verlos decidió saludarlos, pero los dos sirvientes lo miraron confundidos y se quedaron paralizados por un momento, sin saber muy bien qué hacer. Después dejaron de lado todo lo que estaban haciendo y procedieron a realizar una reverencia frente a él, con profundo respeto y humildad. ¿Me están confundiendo con un aristócrata? Cuando finalmente se recuperó de la impresión y les aclaró su verdadera identidad, Carey y Borg no le creyeron de inmediato, pero luego reaccionaron asustándose todavía más. Brian ya no era un esclavo, ahora se había convertido en un estudiante y su estatus era muy superior al de estos dos sirvientes. Asimismo, había que añadir los rumores que circulaban sobre él. Y es que su actuación cuando fueron al bosque oscuro era un tema de conversación recurrente para los alumnos de necromancia. Como siempre ocurre con los rumores, estos habían ido exagerando poco a poco la realidad, hasta que las hazañas de Brian se elevaron a la categoría de épicas. Por eso, estos antiguos enemigos suyos vivían temiendo el día en que él volviese a buscarlos para vengarse. Pero Brian ni siquiera les prestó atención, en cambio sacó un pequeño espejo de bronce pulido y examinó sus rasgos por primera vez en varios meses. Estaba totalmente cambiado. Su cuerpo delgado ahora era claramente fornido, esbelto e incluso había crecido 2 tallas. Sus rasgos se habían vuelto mucho más pronunciados, confiriéndole un aire maduro, intenso y reflexivo, que se veía reforzado por la seguridad en sí mismo obtenida tras tantas experiencias cercanas a la muerte. El niño lamentable se había convertido en un joven adulto, atrevido y encantador en menos de un año. Es natural que estos dos idiotas no me pudiesen reconocer a pesar de haber vivido conmigo durante años. Entonces no me tengo que preocupar de Duke o Eric me descubran. Y si el señor Cándido cumple con su palabra de sacar de mi camino a los sicarios de sombra fantasmal, no hay motivos para seguir ocultándome, pensó Brian y se sintió completamente relajado por primera vez en varios días. Así que caminó con paso seguro e ingresó directamente por la puerta principal. Nada más llegar se topó con Amy, una estudiante de necromancia, que en ese momento se dirigía al aula. Cuando le dijo su nombre, ella lanzó una alegre exclamación. Brian. Te ves muy diferente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Como hace mucho que no te vemos en la academia, pensé que te había sucedido algo. Hola señorita Amy. Brian sonrió mientras la saludaba y caminaron juntos hacia los edificios de la Facultad de Magia Oscura. Cuando Brian llegó al salón donde se impartían las clases de necromancia, se sintió confundido por un momento. Tiempo atrás, lo único que podía hacer era escuchar las lecciones del profesor a escondidas, mientras sujetaba una escoba para pretender que barría el pasillo. Ahora en cambio era un estudiante en pleno derecho, un mago ni más ni menos, y estaba a punto de entrar en el aula con los otros estudiantes. No te quedes ahí parado, la segunda clase está a punto de comenzar, entra. La voz de Amy lo sacó repentinamente de su ensimismamiento. Brian reaccionó de inmediato y sonrió gentilmente a su compañera de clase mientras entraba en el aula. Tan pronto como atravesó el umbral, se encontró con las miradas de todos los estudiantes, que dejaron lo que estaban haciendo. 89 Un fenómeno extraño en el reino del espíritu moldeado. Bienvenido Maese 1 Duque, por favor acérquese y siéntese. Es un placer poder ayudar a un visitante estimado que viene desde tan lejos, así que pregunte lo que desee. Fanny le acercó una silla y sonrió afablemente. El anciano mago echó un rápido vistazo hacia Brian, pero no pareció encontrar nada que le llamase la atención y lo ignoró por completo.
En cambio, se volvió hacia la maestra Fanny con una actitud cordial y rechazó el asiento que le ofrecían. Muchas gracias por su amabilidad, pero prefiero permanecer de pie ya que no pienso importunarla por mucho tiempo. Únicamente quiero hacerle una pequeña consulta, maestra Fanny. Tengo entendido que usted ha estudiado a profundidad la magia necromántica durante mucho tiempo. ¿Alguna vez ha escuchado de algo llamado el Ojo de la Oscuridad? Brian pretendía organizar los pergaminos mágicos que había sobre una mesa, pero no se perdía una palabra de la conversación y en secreto vigilaba atentamente el comportamiento de Duque. De inmediato notó que el archimago estaba examinando disimuladamente a Fanny, pero con mucho cuidado, como si quisiese descubrir cualquier indicio de vacilación o nerviosismo en el rostro de la hermosa maestra. Pero la mirada de Fanny únicamente revelaba la más sincera perplejidad. Era evidente que nunca había escuchado el término antes y solo pudo sacudir la cabeza mientras preguntaba: ¿qué es ese ojo de la oscuridad? ¿Tiene algo que ver con la escuela necromántica? Jeje, no es nada tan importante. Se trata de una pequeña herramienta mágica que alguien me mencionó alguna vez y tampoco recuerdo mucho los detalles, por eso quería consultarle al respecto. Pero si usted no lo conoce, entonces seguramente no es nada. Por favor, discúlpeme por molestarla, maestra Fanny. Ahora me despido. El rostro de Duque exhibía la más amable y benevolente de las sonrisas, mientras realizaba una reverencia cortés antes de retirarse. El archimago estaba a punto de atravesar el umbral de la puerta, cuando pareció recordar algo en el último segundo e hizo otra pregunta aparentemente intrascendente. Oh, claro. Maestra Fanny, recuerdo que alguien me dijo que la escuela necromántica comparte la biblioteca con la facultad de magia oscura. Sin embargo, la necromancia fue una vez la disciplina oscura por excelencia y muy superior a todas las magias sombrías que actualmente imperan. ¿Por casualidad ustedes no tendrán una biblioteca independiente? Jeje, pero maese Duque, usted mismo lo ha dicho. Fue hace mucho tiempo, cuando la necromancia estuvo en su apogeo. Lo que actualmente se enseña en esta escuela son versiones incompletas o muy poco estudiadas, que no pueden compararse con los antiguos saberes mágicos de los días antiguos y no hay muchos libros disponibles que contengan información veraz. Fanny se rió suavemente, pero luego recordó algo que su predecesor le mencionó y habló con un tono indiferente. Oh, claro, mi maestro me dijo una vez que hay una especie de biblioteca secreta dentro de nuestra academia. Se supone que contiene una gran cantidad de textos prohibidos de todas las disciplinas mágicas que enseñamos. Pero es magia extremadamente avanzada y peligrosa, por lo que solamente es posible examinar los libros con autorización de Su Majestad Imperial. Después escuché a otros profesores mencionar la biblioteca, pero no parece que nadie la haya visitado en persona, así que no tengo idea de en dónde estará o si realmente existe. Le recomiendo que consulte con nuestra eminente rectora, ella podría asistirle mejor. Ya veo, muchas gracias de nuevo y discúlpeme por ocupar su valioso tiempo. Aún estaré siendo huésped de su academia por unos días más. ¿Puedo molestarla con alguna pregunta ocasional? Será un placer ayudarle, maese. Bien, ¿qué preguntas tienes? Fanny volvió a mostrarse malhumorada en cuanto estuvieron solos y habló con un tono irritado. Brian activó su anillo espacial y extrajo una serie de tablillas de cera, en donde había anotado de forma organizada las preguntas e interrogantes más importantes que tenía. Luego se sentó en la silla que Duque no había aprovechado y comenzó a exponer sus dudas. Fanny era una excelente necromante con un extraordinario dominio de los conocimientos teóricos y prácticos, pero también había realizado muchas investigaciones propias en su disciplina mágica, así que no tuvo ningún problema en aclararle las dudas que lo habían perturbado durante tanto tiempo. Cuando realizas un conjuro, hechizo o encantamiento, tienes que tener en cuenta varios factores importantes como son el tiempo y el espacio en el que ocurrirá la magia, el tamaño, naturaleza y volumen del fenómeno que estás desatando, la duración, radio y control del mismo, etc. Todo eso es muy importante a la hora de hacer magia y cuanto más domines estos factores, mayor será el grado de poderes que podrás emplear. ¿Por qué es más complicado invocar un zombie que un guerrero esquelético? Porque el volumen, peso y elementos que componen su cuerpo son mayores. Entonces tendrás que reunir una mayor cantidad de magia para materializarlo, lo que implica más fuerza mental. Pero eso no es todo, porque mantener el control de un zombie será más complicado que con un esqueleto. La ventaja es que sus cuerpos son mucho más fuertes y resistentes en comparación a los esqueletos.
Todos esos músculos les permiten un mayor rango de movimientos, sus armas son también de un material diferente, lo que eleva la dificultad de invocación. Si bien tienen ojos y pueden ver relativamente bien a sus enemigos, es necesario mantener un control constante y cuidadoso sobre ellos para que sus movimientos no se vuelvan torpes. Vas a necesitar practicar muchas veces para poder entender completamente cómo aprovechar sus ventajas y. Fanny le explicó cada paso de la invocación de zombies con su voz suave y melodiosa, deteniéndose por momentos para escuchar o elogiar las observaciones de su estudiante. Cuando la maestra terminó su exposición, Brian cerró los ojos con el ceño fruncido mientras meditaba profundamente en todo lo que acababa de aprender. Fanny lo miró con ternura y no emitió el menor sonido para no distraerlo, pues se dio cuenta de que él estaba a punto de asimilar una serie de principios mágicos muy complejos. Después de un tiempo, Brian lanzó un largo suspiro y sonrió con ironía. Entonces he estado fallando al coordinar la fuerza mental con el despliegue de mi magia. En esencia, reuní más magia de la que podía mantener. Me acostumbré demasiado a invocar esqueletos y por eso estuve usando la misma cantidad de fuerza mental para comunicarme con el inframundo. Pero cuando hago magia, una parte de la fuerza mental reúne el poder necesario para ejecutar el conjuro, otra para mantener el propio conjuro en el tiempo y finalmente una tercera para controlar el fenómeno mágico en el espacio deseado. Por eso puedo iniciar la invocación de un zombie con la misma fuerza mental que uso para los esqueletos, pero el conjuro no se llega a ejecutar porque el poder mágico no se mantiene reunido el tiempo suficiente para materializarlo. Eso significa que tengo que averiguar cuál es la proporción de fuerza mental que realmente necesito, porque ahora uso muy poco. Pero si luego termino usando demasiado poder, el conjuro también puede desequilibrarse y terminaría fracasando, por no hablar del desperdicio de poder. En resumen, necesito saber la cantidad de fuerza mental necesaria para reunir la magia y después mantenerla reunida hasta que el zombie se materialice, luego vendrá el problema de controlarlo. Ese es el quid de la cuestión. 3 factores. Reunir el poder, mantenerlo, controlarlo. Después de esas reflexiones, Brian comenzó a recitar el conjuro para invocar zombies mientras Fanny le observaba. Cuando estaba por terminar, hubo un resplandor y la figura de una criatura empezó a materializarse en el aire, pero luego desapareció repentinamente. Era un fracaso. No obstante, Brian no se desanimó ni tampoco mostró signos de impaciencia, en cambio estaba totalmente concentrado. Sin embargo, después de 4 o 5 intentos, aún no tenía éxito. Fanny lo observaba con una sonrisa en el rostro, porque se daba cuenta de que había entendido perfectamente su explicación y ahora estaba buscando las proporciones adecuadas de fuerza mental. Entonces podría invocar al guerrero zombie. No te apresures demasiado. Si gastas mucha fuerza mental de una vez, lo único que lograrás es estresarte demasiado. Ya estás en el camino correcto y con suficiente práctica lograrás ejecutar perfectamente esta invocación. Al final el control de la magia depende de que domines completamente tu propia fuerza mental. Una vez que consigas encauzarla como deseas, la magia hará el resto y tú te conviertes en un simple conductor de su poder. Brian, solo han pasado 2 o 3 meses, pero ya has alcanzado el nivel de un mago principiante. En todos mis años como profesora de necromancia, jamás había escuchado de un estudiante que progresara tan rápido como tú. No puedo permitirme ser un mediocre como Fitch. Respondió Brian sonriendo sinceramente y decidió seguir el consejo de Fanny. Ya entrenaría en otro momento con más calma. Creo que es la primera vez que te veo sonreír de verdad, se siente un poco antinatural. Pero es mejor que tu acto de corderito tonto e inocente. Espero que a partir de ahora no vuelvas a fingir delante de mí. Oh, me había olvidado de Fitch hasta que lo mencionaste. Parece que ahora anda completamente fuera de sí y me preocupa que sea lo bastante rencoroso como para crearte problemas de forma deliberada. Tienes que tener cuidado. Fanny lo reprendió primero, pero de inmediato su tono reveló una sincera preocupación. Por favor, no te preocupes, maestra. No pienso hacerle nada porque sé que eso te causaría problemas a ti, pero si Fitch es lo bastante estúpido como para tratar de hacerme daño directa o indirectamente, digamos que no seré yo el que terminará peor. Brian se encogió de hombros, como si la venganza que Fitch no pudiese importarle menos. No es que no lo creyera perfectamente capaz de intentar un golpe bajo, pero después de lo que había vivido, un rencoroso adolescente mimado apenas si era digno de contar como una molestia menor para él. Brian, sabía que estarías aquí, te he estado buscando.
En ese momento la voz de Lisa se escuchó en la puerta del laboratorio. La joven bruja no esperó a que nadie le diera permiso e ingresó sin preocuparse por nada. Lisa caminó directamente hacia Brian y de inmediato sujetó su mano con firmeza y lo arrastró afuera, al mismo tiempo que decía: «Discúlpenos maestra Fanny, pero tengo algunos asuntos que discutir con él, jeje». Cuando Fanny vio que Brian se alejaba con Lisa, sintió un extraño sentimiento de ira que despertaba en lo profundo de su corazón. Era como si alguien le estuviera robando algo muy valioso y ella no pudiese hacer nada para evitarlo. «¿Cómo conociste a mi primo?», le preguntó Lisa mientras lo arrastraba hasta un pequeño patio detrás de la biblioteca. Brian finalmente pudo liberar su mano del agarre de la joven y la miró confundida. «¿Tu primo? ¿Quién es él?». «Lawrence. Está estudiando artes militares en la escuela de caballeros de nuestra academia. Hace unos días vino a buscarte y preguntó específicamente por ti, pero no estabas. Y ahora ha vuelto a preguntarme, como si supiera que acabas de regresar. ¿Cómo se conocieron?». Así que hablaba de Lawrence. Ese sí que es un joven misterioso. Tiene el mismo maestro de Phoebe, pero viene a estudiar artes militares a una academia que, por muy buena que sea, no debe compararse a la instrucción personalizada de un gran espadachín. Es curioso que, aunque Lawrence tiene el poder de un sargento caballero, no es especialmente poderoso. ¿Acaso no tiene talento? Entonces, ¿por qué el maestro de Phoebe lo aceptaría como aprendiz? Y si es condiscípulo de Phoebe, ¿por qué su poder no es mayor? ¿Quién será realmente? Quizás su origen tenga algo que ver. ¿Será pariente de ese gran maestro o algo así? Pero entonces, ¿por qué está estudiando aquí? Mientras cavilara, Brian bajó la mirada y sin querer le echó un vistazo al pecho de Lisa. Originalmente era una chica bastante plana, pero ahora su busto florecía con curvas muy bien definidas y generosas. Todo sugería que debajo de sus vestiduras había un suculento par de atributos femeninos. Pensando en ello volvió a mirarla con atención y se dio cuenta de que Lisa había cambiado. Antes era una adolescente adorable, pero ahora exudaba la sensualidad y belleza de una joven mujer. Sus ojos, su cabellera dorada, sus delicados rasgos, los muslos que se dejaba entrever cuando su falda ondeaba al viento, sus nuevos atributos y las curvas de sus caderas, toda ella era una invitación a la pasión. Brian estaba acostumbrado a verla como a una niña consentida, por lo que este descubrimiento lo cogió desprevenido, hasta el punto de embotarle el cerebro. Lisa, ¿estás usando más ropa de lo habitual? ¿Por qué tengo la sensación de que te has desarrollado muy bien? Brian estaba tan maravillado que soltó esas palabras sin darse cuenta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Lisa había estado caminando a su lado cuando lo escuchó y casi se cae sentada por la sorpresa. Sus mejillas se tiñeron de rojo de inmediato. Pues, cof cof. Tú sabes, ahora pareces mucho más madura, más sensual, más, ¿cómo lo digo? Bastante apetecible. ¿Acaso hiciste algo para madurar? ¿O estás usando algo para compensar? Brian continuó diciendo exactamente lo que pensaba por dentro, sin darse cuenta de que en realidad estaba expresándose en voz alta. La ira de Lisa era tan intensa que casi era posible palparla. De inmediato sacudió su pequeña y hermosa mano para darle una rápida cachetada. Luego, con el mismo movimiento, sujetó una de las orejas de Brian, mientras lo miraba con vehemencia y le retorció su oreja al mismo tiempo que apretaba los dientes con fuerza y dijo: «Imbécil. Deja de decir estupideces. ¿Quieres que te asesine?». Brian despertó de golpe de su estado aturdido y se horrorizó al darse cuenta de lo que había dicho. No podía creer que había perdido el control por completo y actuado de un modo tan poco acorde con su forma de ser. Pero, ¿qué diablos me ha pasado? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba diciendo? No, desde cuando le digo a otros lo que realmente pienso. Nunca hay que dar puntadas sin hilo. Siempre hay que pensar en las consecuencias y nunca decir más de lo necesario. ¿Qué diablos acaba de pasar conmigo? En ese momento sintió una súbita sensación refrescante que inundaba su mente y su cuerpo se estremeció involuntariamente. Entonces supo el motivo por el que perdió el control: la esencia mágica. Después de entrar al reino del espíritu moldeado, su cerebro había sufrido algunos cambios y los mecanismos que siempre usaba para controlar sus emociones también eran diferentes. Cualquier cambio repentino en el flujo de la esencia mágica podía causarle algún otro fenómeno extraño o impredecible como este, en el que podía perder el dominio de sí mismo.
De inmediato sonrió con picardía para distraer a Lisa, pero por dentro se estaba maldiciendo por no haber anticipado esto y se recordó que a partir de ahora tenía que estar atento a no perder el control otra vez. Finalmente dijo: lo siento Lisa, estaba bromeando contigo. La verdad es que ahora te ves verdaderamente hermosa y tan sensual, que cualquiera se sentiría asombrado. Estoy verdaderamente feliz por ti. Eres un malvado si crees que es gracioso decirle esas cosas a una doncella. Lisa se sonrojó de inmediato y le explicó en voz baja. Pero, esta vez te perdonaré. De hecho, creo que tengo que darte las gracias. Hice todo lo que dijiste y. Esto es tan embarazoso de todos modos, eso es lo que pasó. ¿Me estás diciendo que esas cosas al azar que le recomendé realmente funcionaron? Yo ya me había olvidado de eso y ni me acuerdo de lo que le dije. Pensó Brian reprimiendo las ganas de reírse y sacudió la cabeza. De pronto se sintió muy incómodo y quería irse en el acto. Hola Brian, ¿cómo estás? En ese preciso momento Lawrence los reconoció. El joven aristócrata había estado esperándolos desde el otro lado del patio y los saludó de inmediato. Lisa se apresuró a respirar profundamente para calmar el rubor de su rostro y le hizo un gesto a Brian, antes de susurrarle. El padre de mi primo es un importante ministro de finanzas, directamente bajo el mando del tesorero imperial y sus cuestores. Conoce a nuestro soberano en persona y está en buenos términos con él. Te beneficiaría bastante tener la amistad de su hijo primogénito, así que los dejaré solos para que hablen. La joven huyó de inmediato hacia los campos de entrenamiento con pequeños pasos entrecortados. Quizá estaba nerviosa y no quería que Lawrence se diera cuenta de que se había puesto colorada. Hijo de uno de los ministros de finanzas. Y que conoce en persona al emperador. Bueno, ya sabía que aquí venían la mayoría de los hijos de los patricios dos imperiales, así que no debería sorprenderme demasiado, pensó Brian mientras hacía una cortés reverencia. No estaban solos, había varios grupos estudiantes de las distintas escuelas leyendo en el patio, conversando o simplemente descansando. Le convenía guardar las apariencias. Mi señor Lawrence, qué gusto verlo de nuevo. Yo estoy bastante bien, gracias por preguntar. Me han dicho que ha venido a buscarme en 2 ocasiones. ¿Acaso necesita otro voluntario para entrenar? Te aseguro que estaría más que dispuesto para una ronda de combate, si tú lo estás. Pero algo me dice que 5 monedas de oro ya no es una suma que consideres digna. Lawrence parecía bastante a gusto hablando con Brian mientras se apoyaba en una barandilla de piedra. Un combate amistoso con un adversario noble es algo a lo que siempre estaría dispuesto. Pero con alguien tan estimable como usted, es un honor y cobrar por ello sería lo mismo que desmerecer el entrenamiento. También es cierto que por ahora el dinero no es una preocupación inmediata para mí. De modo que, si lo desea, podemos probar ahora mismo. Después de todo, la última vez acabé medio molido a golpes. Realmente quiero una oportunidad de recuperar algo de mi ego perdido. Brian sonrió y también se reclinó tranquilamente contra la barandilla mientras hablaba con una expresión que reflejaba un cordial interés. Lawrence también parecía muy interesado, porque se enderezó al mismo tiempo que sonreía alegremente. Oh, eso no es un problema. Si no le importa, me encantaría otra ronda de práctica. ¿Sabe que mi hermana Phoebe no ha dejado de elogiar sus habilidades? Pero antes me gustaría tratar un asunto con usted, Brian. Un asunto. Me intriga en verdad, señor Lawrence. No recuerdo que tuviésemos ninguna interacción en lo absoluto aparte de las que ya mencionamos. Por favor hable con franqueza, que yo estaré feliz de ayudarle si es posible. ¿Qué asunto ha venido a discutir conmigo? Lawrence echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie les prestaba especial atención y luego respondió en voz baja. Desde hace mucho vengo necesitando con urgencia algo de mineral de oricalco, pero ya debe saber lo escaso que es. Estaba pensando en pedirle ayuda a mi hermana Phoebe para conseguirlo, cuando ella me dijo que quizá usted podría tener acceso al mineral. Si eso es cierto, entonces quisiera comprarte una cierta cantidad, no tiene que ser mucho, me basta con un trozo del tamaño de un puño aproximadamente. Naturalmente podría obtenerlo en otro lugar o pedírselo. 91 Un juego de papas calientes con lencería. Fitch se creía bastante listo mientras caminaba prácticamente de puntillas como un ladrón mediocre hasta la habitación de Brian. Pero solo se acordó de mirar a su alrededor cuando ya se encontraba frente a la puerta. Una vez que confirmó que nadie lo veía, susurró un conjuro mágico e invocó a una pequeña aparición. Después la hizo deslizarse al interior a través del resquicio entre la puerta y el suelo.
Los espectros originales de Brian habían sido refinados a partir de 18 apariciones, así que compartían algunas de sus características a un nivel muy primitivo. Por ejemplo, podían transmitir lo que veían a su nigromante y eran capaces de adaptar su forma para pasar por lugares estrechos. Pero tenían muchas desventajas. Las apariciones eran muy débiles. Sus cuerpos no eran invisibles, sino que resplandecían suavemente con un brillo grisáceo. Y, como todos los fantasmas, siempre estaban emitiendo un débil indicio de muerte que cualquier mago o guerrero con un mínimo de habilidad sería capaz de detectar muy fácilmente. En cambio, los espectros originales eran criaturas especializadas que no desprendían ningún rastro de olor, aura o energía mágica que otros pudiesen percibir. Además, sus cuerpos podían atravesar sólidos y volverse totalmente invisibles. Así que, mientras no entrasen en contacto con alguna barrera mágica de gran nivel, era casi imposible detenerlos. Pertenecían a la clase de generales espectrales, y a pesar de ser los más débiles, eran muy superiores en comparación a otros seres similares. Su conexión mental con su creador era tan poderosa que éste podía enviarlos a recorrer grandes distancias y transmitían al mismo tiempo todo lo que veían, escuchaban o sentían. Por lo tanto, las apariciones eran sencillamente patéticas en comparación. El pequeño fantasma de Fitch comenzó a explorar la habitación. Luego se detuvo frente a la cama, observando en silencio cada movimiento de Brian, quien por su parte seguía echado sin moverse, con la espalda hacia la puerta y respirando de forma uniforme. Parecía estar profundamente dormido y totalmente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Fitch hizo que su fantasma se acercase a la ventana para asegurarse de que no había nadie en el exterior, luego colocó su mano en el tirador de la puerta con mucha suavidad. Como Brian había abierto el pestillo antes de meterse en la ducha, Fitch no tuvo problemas para abrirla y solo se escuchó un suave chirrido cuando ingresó a la habitación. Luego el joven intruso sacó una pequeña bolsa que parecía contener alguna especie de polvo, que procedió a extraer con mucho cuidado aguantando la respiración. Fitch arrojó el contenido dentro de la habitación para después irse rápidamente y volvió a cerrar la puerta rápidamente. El polvo se extendió por todo el cuarto, emitiendo una fragancia muy suave. Polvo de semillas oníricas sin refinar, si no me equivoco, un ingrediente alquímico básico para la creación de somníferos como el pequeño filtro de himnos. Pero el polvo por sí solo únicamente puede inducir un sueño pesado durante 3 horas. Usarlo de ese modo es un completo desperdicio. Brian había adquirido un cierto entendimiento de las pócimas y venenos mágicos de este mundo, así que no tuvo problemas para reconocer la fragancia. De hecho, ni se inmutó en lo más mínimo y continuó respirando tranquilamente, pues sabía que con el poder de su cuerpo reformado era imposible que un simple ingrediente mágico, el cual ni siquiera había sido potenciado adecuadamente, lograse afectarlo. Luego de unos minutos, Fitch volvió a abrir la puerta e ingresó en la habitación sin preocuparse de despertarlo, pues lo creía inconsciente. Una sonrisa siniestra y malintencionada brillaba en su rostro, pero en sus ojos solamente podía verse el profundo odio que sentía por Brian mientras se aproximaba lentamente hacia la cama. Era imposible estar seguro de lo que estaba pensando. Por supuesto, Brian podía ver todo lo que Fitch hacía gracias al espectro original, que continuaba flotando junto a la ventana, así que siguió fingiendo que dormía. Pero al ver la expresión de Fitch, decidió prepararse para lo peor. Sus dagas gemelas ya estaban desenvainadas, una de ellas oculta debajo de su almohada y la otra entre las sábanas. El desgarrador sombrío descansaba dentro de su anillo espacial, listo para salir en cualquier momento. Podía hacer un movimiento en el instante en que Fitch se atreviera a atacarlo. Sin embargo, Fitch no parecía ser tan audaz como Brian había supuesto, porque simplemente se quedó mirándolo con odio durante un rato. Luego comenzó a murmurar, más bien para sí mismo. Maldito esclavo miserable, tú no te mereces nada y mucho menos estar con la maestra Fanny. Tendría que haberme deshecho de ti hace mucho tiempo, pero muy pronto volverás al montón de estiércol del que viniste. Quiero ver tu expresión cuando te boten a patadas de aquí. Después de mañana, todo el mundo va a estar convencido de que no eres más que un pervertido. Y aunque la maestra intente ayudarte, el decano de la facultad va a expulsarte para siempre de la escuela necromántica. Ja ja ja, he esperado mucho tiempo y gastado buen dinero solo para tener la oportunidad de vengarme de ti. Mientras se ufanara, Fitch sacó un paquete relativamente grande, luego se arrodilló y lo ocultó con cuidado debajo de la cama de Brian.
Después se fue caminando lentamente de la habitación con una actitud orgullosa, mientras luchaba sin mucho éxito para reprimir una carcajada malvada, hasta que finalmente llegó al pasillo y cerró la puerta con una cara llena de satisfacción. Lo que hay que ver, pensó Brian mientras se levantaba. Primero se concentró en escuchar hasta estar seguro de que los pasos de Fitch se habían alejado lo suficiente, luego guardó sus armas y se inclinó para asomarse debajo de la cama. Al menos ha tenido la prudencia de colgar el paquete en las vigas que sostienen el colchón. Si no lo supiera, me habría costado darme cuenta de que está ahí. Cuando Brian desamarró el paquete y miró el contenido, tuvo muchos problemas para contener la risa. Se trataba de una colección de lencería femenina, muy delgada y delicada. La mayoría de estas prendas íntimas estaban decoradas con encajes adorables, aunque había muchas que eran bastante sexys. Algunas estaban un poco húmedas, como si hubiesen sido tomadas precipitadamente del tendedero donde las tenían secando. Otras en cambio no habían sido lavadas, así que todavía quedaban unas pocas muestras del aroma de sus dueñas. Fitch, ay Fitch. Estaba seguro de que no eras más que un batracio famélico y un estúpido sin remedio, pero tengo que admitir que hoy me has sorprendido. Tenía planeado matarte por fastidiar a mi mujer, pero he cambiado de opinión. Esto es francamente adorable. Nunca pensé que alguna vez vería algo tan clásico en toda mi vida. Jaja. Fitch, resultó que usted es un verdadero miserable, ruin y manipulador. Así que definitivamente me agrada mucho más que en un principio. Brian estaba sinceramente impresionado por el método que Fitch había elegido para vengarse y continuó elogiándolo en su interior mientras examinaba cada prenda de lencería unas 2 o 3 veces. Sin embargo, lo que él admiraba no eran tanto los planes que había hecho el joven despechado, sino sus procedimientos. Ha sido capaz de infiltrarse en los dormitorios femeninos y saquear su lavandería sin ser descubierto. Jamás hubiese esperado que mostrase tanta habilidad. ¿O quizá le pagó a alguien más para que lo hiciera? En cualquier caso sigue siendo eficiente, Me pregunto si alguna de estas prendas íntimas pertenece a mi querida Fanny. Brian sacudió la cabeza sin dejar de sonreír. No había que ser muy brillante para saber el resto del plan de Fitch. En cuanto las chicas se dieran cuenta de que alguien les había robado sus sostenes y calzones, entrarían en un frenesí incontrolable que obligaría a las autoridades a tomar cartas en el asunto de inmediato. Tal vez organizarían un registro en cada una de las habitaciones de los estudiantes varones a primera hora y en el instante en que alguien descubriese este paquete debajo su cama, sería etiquetado al instante como el gran demonio pervertido. Tendría mucha suerte si la escuela se limitaba a expulsarlo, ya que a él no lo protegía ninguna de las familias aristócratas. En un solo movimiento Fitch se habría asegurado de destruir su reputación, arruinar su futuro como mago y alejarlo de su vista. Muy buena movida Fitch, para un pequeño novato, en todo caso. Pero me temo que una buena jugada amerita otra. Mi lema es vive y deja vivir, pero ya que insistes en buscar una querella conmigo, no puedes culparme por ser un poco malicioso, pensó Brian mientras volvía a guardar con cuidado toda la lencería dentro del paquete. Después salió de su habitación y caminó muy despacio hasta la habitación de Fitch, con un espectro original liderando el camino. Prácticamente hizo lo mismo que Fitch. Usó al espectro original para explorar el entorno y se introdujo en la habitación muy sigilosamente, como una sombra. Luego colocó el paquete debajo de la cama de Fitch, que se había quedado dormido de inmediato por la satisfacción de su venganza y no sospechó nada. Una vez que ese asunto hubo concluido, Brian regresó a su habitación, pero no volvió a dormir. En cambio, se concentró en el espectro original que tenía siguiendo a Duke. El archimago había volado hasta llegar a un aula ubicada en el 4º piso del edificio principal de la Facultad de Magia Oscura, que estaba completamente vacía. Sin embargo, Duke ingresó por una de las ventanas y permaneció en las sombras, esperando pacientemente durante mucho tiempo sin emitir el menor sonido. Brian podía verlo claramente aún en medio de la oscuridad, gracias a los ojos del espectro original que se encontraba levitando entre las ramas de un gran árbol cercano. Pero pasaban las horas y Duke no hacía ni el menor ademán de moverse. Esto era desconcertante para Brian, que no podía comprender lo que el archimago pretendía hacer en ese lugar vacío en medio de la noche. Pero justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, detectó una perturbación mágica y vio que una voluminosa nube negra se estaba acercando flotando a lo lejos, hasta que finalmente entró por la ventana del aula. Descubrir ese cúmulo de nubes habría sido difícil si Brian no hubiese hecho que su espectro original prestase especial atención a las sombras circundantes.
Los ojos de la criatura sobrenatural podían detectar un resplandor suave en medio de las nubes, confirmando que eran un fenómeno mágico. De inmediato se dio cuenta de que algo importante estaba por suceder y se concentró en observar todo lo que estaba ocurriendo dentro de esa aula, pero la nube negra comenzó a resplandecer con más fuerza, como si dentro de ella se ocultase una esfera resplandeciente, y la densidad de su bruma comenzó a aumentar hasta abarcar casi la mitad de la estancia. Esto le dificultaba ver lo que ocurría en el interior. Duque permanecía inmóvil, oculto en las sombras. Finalmente tosió a propósito para delatar su presencia cuando la nube oscura estuvo totalmente dentro del aula. Al oírlo, la nube dejó de moverse un instante y luego se aproximó rápidamente hasta que se detuvo frente al archimago. Ambos se quedaron en silencio por un momento, hasta que finalmente Duque sonrió amablemente y dijo: «Los miembros del inframundo negro son realmente extraordinarios. Incluso han logrado infiltrarse en esta academia, delante de las narices de algunos de los magos más poderosos de este país. Muchas gracias por aceptar esta reunión conmigo. ¿Cree que pueda mostrarme su verdadera apariencia? Me ha tomado años infiltrarme aquí con éxito y los superiores de nuestra orden han gastado una enorme cantidad de recursos para asegurarse de que llegase hasta donde estoy. Por el bien de nuestro gran imperio casi, nadie debe enterarse de mi identidad. Sin importar el costo. Hay muchos archimagos tan capaces como usted viviendo en esta academia e incluso la rectora es una gran maga increíblemente poderosa. Si llega a sospechar algo, no voy a poder escapar de ella. Esperen un minuto. Yo he escuchado esa voz en algún lugar, pensó Brian. Y no se equivocaba, porque después de unos momentos las nubes negras comenzaron a desaparecer lentamente, como las hojas secas de un árbol en otoño, hasta que poco a poco una figura humana emergió de las tinieblas. Era Camilla, la vieja profesora de magia oscura que le había causado tantos problemas con su lengua viperina. Rata vieja. Así que todo este tiempo has sido una espía. Brian se sobresaltó, pero de inmediato se obligó a tranquilizarse, pues no quería perderse ni una sola palabra de esa conversación. El manto oscuro era la fuerza de espionaje y contraespionaje del Imperio Itálico. Tenía mucho sentido que las potencias rivales también contasen con sus propias organizaciones de espías. Este inframundo negro tenía que ser el equivalente al manto oscuro dentro del Imperio casi y Camilla era una de sus agentes. Esto era muy interesante. Así que era usted. Tengo que alabar sus habilidades. Estuve muy atento a las reacciones de todos los profesores, pero ni siquiera percibí algo extraño o incoherente en su comportamiento. Pensar que era una de nuestros compatriotas. El inframundo negro está a la altura de su reputación, creo que mi misión será mucho más sencilla de lo que esperaba. Dijo Duque, genuinamente sorprendido al enterarse de la identidad Camilla. Reunirnos en persona es demasiado peligroso, maestro Duque. El manto oscuro está prácticamente en todas partes y usted no sabe lo terribles que pueden ser. Yo misma he tenido que esforzarme durante años para reconocer a sus espías aquí, pero estoy segura de que en todos estos años ni siquiera he identificado a la mitad. Son como moscas carnívoras, zumbando a nuestro alrededor. Si llegan a descubrirme no solamente sufriré una muerte espantosa, sino que nuestro emperador perderá a uno de sus informantes más importantes y años de esfuerzos se irán por el drenaje. Así que dejemos los preámbulos. ¿Por qué me has contactado? Camila estaba perdiendo la paciencia y apresuró a Duque para ir directo al grano. El archimago asintió con la cabeza y decidió no perder más tiempo. Me han asignado una misión de vital importancia para el Imperio casi y si pudiera terminarla yo mismo nunca habría molestado a la Hermandad del Inframundo Negro. Estuve hablando con la maestra Fanny y ella mencionó que existe alguna clase de biblioteca escondida dentro de esta academia. Tengo que revisar los documentos que se guardan ahí a como de lugar. ¿Sabes dónde está y cómo podemos entrar? Estás hablando de los archivos secretos. Es donde se guarda un conjunto de textos mágicos prohibidos extremadamente peligrosos. No solamente la conozco, sino que tuve la oportunidad de visitarla en una breve ocasión. Pero los muros y paredes que lo protegen están reforzados con poderosos encantamientos y barreras mágicas, que han sido mejoradas a través de los siglos por todos los rectores de la academia, incluida la actual. Es imposible infiltrarse dentro o visitarla sin su aprobación y definitivamente no te dejarán hacerlo solo. Recuerdo que en esa ocasión conseguí entrar aduciendo que necesitaba investigar una serie de poderosas maldiciones de magia oscura, pero la rectora me acompañó todo el tiempo y no permitió que me alejara de su vista en ningún momento.
Las medidas defensivas en el interior también son formidables y un mero gesto suyo hubiera sido suficiente para destruirme en segundos. Si intentas forzar la entrada, me temo que la rectora te descubrirá enseguida. Es mejor que pienses en otro plan. La advertencia de Camilla era muy seria y su mirada estaba llena de resignación. Duque se quedó pensando con una mirada sombría durante un buen rato y al final respondió. En ese caso tendré que imponerte una tarea delicada. Nuestro imperio quiere que investiguemos toda información que haga referencia al ojo de la oscuridad, no importa que tan pequeña sea. Deberás conseguir que la rectora te permita volver a entrar y aprovechar cada segundo para buscarme esa información. Antes de partir hablé con los maestres de la Orden del Inframundo Negro y ellos me dieron autoridad para movilizar a sus miembros en momentos críticos. Así que considera mi petición como una orden de tu superior. Maestro Duque, si el Imperio realmente quisiera que investigásemos este asunto, nos lo habrían ordenado directamente, sin intermediarios. Tampoco habría necesidad de que te enviasen en persona. ¿Qué es lo que realmente sucede? Camilla no parecía dispuesta a aceptar sin más las instrucciones de Duque y empezó a cuestionarlo. No necesitas conocer todos los detalles sobre este asunto. Basta con decir que nuestro emperador tiene sus motivos para habernos enviado aquí. Lo único en lo que tienes que pensar es en encontrar una forma de que te permitan entrar en los archivos secretos para buscar cualquier información referente al ojo de la oscuridad. La frente de Duque se arrugó y su respuesta fue terminante. ¿Qué es ese ojo de la oscuridad? Suena como algo relativo a nuestra disciplina, pero el nombre no me es familiar. Necesito saber algo al respecto si quiero tener una mínima esperanza de éxito. No es algo que tenga que ver con la actual magia oscura. Es una reliquia que crearon los antiguos necromantes en la era en que su poder se encontraba en su apogeo. Todo indica que en su interior se esconden los secretos para poder encontrar e ingresar al cementerio de la muerte, la legendaria tierra sagrada de la necromancia. Mucho tiempo atrás, cuando los necromantes eran considerados casi invencibles y causaban estragos por toda la tierra, reunieron todo su saber mágico en este lugar para crear una especie de terrible fortaleza, que ningún mortal se atrevía a mencionar en voz alta sin sentir un profundo miedo. Los documentos secretos más importantes de la magia necromántica pueden estar almacenados ahí. Nuestro imperio debe ser el único que obtenga esos secretos, por eso tienes que usar cualquier medio para obtener esa información. La expresión de Camilla cambió ligeramente mientras meditaba en las palabras de Duque. Finalmente dijo: si es así, pensaré en una manera de entrar. Sin embargo, no hay modo en que pueda evitar que la rectora me acompañe, así que no te puedo prometer gran cosa. Está bien, comunícame cualquier descubrimiento que hagas inmediatamente, incluso si no encuentras nada. Me quedaré en la facultad de la magia de viento e intercambiaré algunos conocimientos generales con ellos para no levantar sospechas. De ese modo te será más fácil encontrar cualquier excusa para reunirte conmigo o enviarme un mensaje. Respondió Duque. Parecía que ambos habían terminado de ponerse de acuerdo, porque decidieron terminar la conversación. Abandonaron el aula sin despedirse, usando sus respectivos medios mágicos, uno a la vez, para asegurarse de que nadie los veía. Brian volvió a reunir a sus espectros originales dentro de su cuerpo y se quedó meditando en todo lo que acababa de oír con el ceño fruncido para no olvidarse de nada. Pero finalmente reveló una sonrisa maquiavélica. Hoy ha sido un excelente día. Primero hago un buen trato con Lawrence, luego estreno unas lujosas habitaciones y finalmente obtuve la información que el manto oscuro quería. Por no mencionar que ahora tengo en mis manos el destino de al menos 2 de mis enemigos. La vieja urraca y el mocoso resentido, esto tiene que ser cama. Debo haber hecho algo muy bueno en mi última vida. Pensó con alegría mientras se acostaba para dormir. Aunque al fin. 93 los zombies elementales, por favor escúchenme. No es cierto. Es una conspiración malvada. Me han incriminado. Cállate de una vez, maldito pervertido. Gritó Lisa mientras luchaba contra un grupo entero de estudiantes, que la sujetaban para evitar que se abalanzara contra Fitch. Pero no puede ser, yo les juro que no es cierto. Esto es una calumnia deliberada en mi contra. Algunos de los chicos aprovecharon para diferenciarse y se pusieron a replicarle. ¿Cómo has podido hacerlo, Fitch? Todos confiábamos en ti. Les digo que me han incriminado. Matémoslo ahora mismo. El aire que este miserable respira es un insulto para todas nosotras. Las chicas ya ni siquiera le prestaban atención y simplemente le deseaban lo peor. Por favor escúchenme. Ya es suficiente.
Gritó Vita y luego miró a Fitch como si fuera una mancha particularmente tenaz de limpiar. Estudiante, se han encontrado las pruebas concluyentes en su habitación. Eso ya es suficiente para formalizar una acusación en su contra. Usted tiene el derecho de proclamar su inocencia si lo desea. Pero lo hará frente a un tribunal disciplinario de la academia y en presencia de 3 vocales imperiales. Y prepárese para contar toda la verdad, porque como usted ya es un mago licenciado, oficialmente representa a nuestra nación. Y por lo tanto la ley nos permite emplear una amplia variedad de medios infalibles para interrogarlo. Sueros de la verdad, lecturas mentales, y sí, hasta la tortura si se considera necesario. Cuando terminen con usted, olvídese de ser inocente o culpable, porque si de niño no comía sus verduras o tuvo un perro de mascota, lo vamos a saber. Pero si realmente es inocente como afirma, no debe tener nada que temer de un interrogatorio oficial. No es verdad. Fitch había sido totalmente destruido. Sabía perfectamente que un interrogatorio solo lo hundiría más, porque los jueces descubrirían al instante que cometió el robo con alevosía para incriminar a otro estudiante y perjudicar a su profesora. La única opción que le quedaba para reducir un poco su castigo era confesar el crimen de inmediato. La expresión abatida que puso cuando comprendió su situación sirvió para borrar cualquier duda que los demás pudieran tener sobre su culpabilidad. Fitch solo pudo temblar mientras los prefectos lo arrastraban sin misericordia fuera de la sala, bajo las miradas acusadoras o despectivas de las chicas y en medio de una luz de maldiciones. Vita siguió al grupo de prefectos, pero antes de retirarse se envolvió para decir: «Lamento mucho que esto haya sucedido, maestra Fanny. Pero al menos puedo asegurarle a usted y al resto de estudiantes, que este pedazo de escoria que presumía una falsa nobleza, no volverá a pisar esta academia nunca más». Hacía mucho que se habían llevado a Fitch arrastrado, pero los alumnos continuaron discutiendo sobre sus despreciables actos durante mucho tiempo. La ira de las alumnas era especialmente virulenta y no parecía que fuera a desaparecer pronto. Nadie compadecía al desdichado criminal. Fanny parecía un poco desconcertada. Sabía que Fitch no era un joven bueno, pero no le parecía el tipo de persona que cometería un acto tan desagradable y francamente asqueroso. Incluso tenía la ligera sospecha de que las cosas no se habían desarrollado exactamente como aparentaban. Pero con los hechos expuestos de un modo tan directo y concluyente justo enfrente de todos, no tenía más opción que sacudir la cabeza y suspirar. El criminal estaba condenado y en breve su cadáver sería arrojado a los perros de la sociedad, así que Brian ya no tenía que preocuparse de que alguien le pidiese revisar su anillo espacial. Se permitió sonreír con frialdad mientras recordaba la expresión que Fitch puso cuando supo que su trampa se había vuelto contra él. «Bueno, te lo buscaste tú solito. No puedes culparme por haber sido un poco despiadado», pensaba con ironía. Además, si el ingenioso truco le hubiese funcionado, sería yo al que estuviesen arrastrando fuera de aquí en medio de un coro de insultos mucho más ofensivos. Mejor él que yo. La noticia se extendió rápidamente por toda la academia y se convirtió en el tema de conversación que mantuvo a todos los estudiantes ocupados durante el resto de la jornada, pero Brian decidió que no había necesidad de involucrarse más. En lugar de eso prefirió faltar a las clases de la mañana y permaneció solo en los campos de entrenamiento, practicando el método para invocar a los guerreros zombies una y otra vez. Como ya entendía la teoría, solo era cuestión de tiempo para que tuviese éxito y finalmente lo consiguió casi cerca del mediodía. Ahora Brian había añadido otro poderoso hechizo a su arsenal, aunque enseguida entendió cuán difícil era manipular a un zombie en comparación a un esqueleto. El mayor problema radicaba en que sus movimientos se volvían torpes o lentos en el instante que dejaba de aplicar el control mental sobre ellos, así que necesitaría practicar mucho para poder acostumbrarse a dirigirlos y aprovechar toda la capacidad de estas criaturas. Durante los siguientes 3 días Brian se dedicó por completo a mejorar su dominio sobre los zombies, hasta que controlarlos comenzó a volverse algo natural. En medio de un terreno lleno de obstáculos, como rocas o trozos afilados de madera, un solitario guerrero zombie manejaba con gracia su enorme y pesado garrote de hierro. Brian se concentró y la criatura oscura comenzó a correr y saltar de un lado a otro, contorsionando el cuerpo cuando era necesario, sin dejar de equilibrar su arma. Finalmente llegó hasta su objetivo y lo destruyó con un poderoso golpe vertical. Finalmente, es un éxito, pensó Brian y detuvo el experimento. Ahora, ¿cómo debería proceder? Mientras estuvo entrenando, sus espectros originales habían estado manteniendo a la bruja Camilla bajo constante vigilancia, así que sabía todo lo que esa vieja espía estuvo haciendo.
En una ocasión la vio dirigirse a la oficina de la rectora de Anema, pero ahí alcanzó a detectar unos pulsos mágicos increíblemente poderosos, que emanaban detrás de la puerta y prefirió ser precavido. De Anema era una gran maga y especialista en magia espacio-temporal. No sería raro que su oficina estuviese protegida con una compleja barrera protectora, que bien podría detectar o incluso destruir a sus espectros originales. Así que Brian no se atrevió a intentar espiar en su interior y nunca supo lo que Camilla le dijo a la rectora. Tampoco podía saber si ya habían visitado los archivos secretos, aunque eso era poco probable, porque apenas permaneció unos minutos en la oficina. Si espero a que Camilla actúe antes de delatarla, podría apoderarme de su información. Pero si cometo un error me expondré ante Duque y eso no terminaría bien. Además, tengo que cumplir con el manto oscuro para aumentar mi influencia. Brian seguía meditando mientras volvía a controlar a su zombie. Sabía que tenía que practicar más para alcanzar el nivel de eficiencia que necesitaba. De nuevo era temprano y a esa hora todos los alumnos deberían estar en clases. Los campos de entrenamiento estaban vacíos, lo que era conveniente, ya que no le gustaba que otros estuviesen conscientes de cuán poderosos se hacía. Así que aquí estás. Algo me decía que te encontraría en los campos de entrenamiento. De repente escuchó una voz a su espalda y cuando se dio la vuelta vio que la maestra Fanny se acercaba. Maestra. ¿A qué debo el placer de su visita? Creo recordar que tiene que dar una clase esta misma tarde. Brian respondió con una voz tranquila e hizo un gesto de saludo con la cabeza, pero no dejó de practicar y continuó controlando al zombie para que saltara ágilmente a través de otro obstáculo. He venido a buscarte. Has dominado la técnica muy rápido. Si sigues a esa velocidad no debería pasar mucho tiempo antes de que puedas controlar a todo un grupo perfectamente. Fanny sonrió satisfecha y lo felicitó por el progreso que había hecho, pues su control ya se estaba acercando al que tendría un mago licenciado. No está progresando demasiado rápido. Pensó la maestra de repente y detuvo sus pasos. Luego alzó sus delicadas cejas y preguntó algo confundida. Brian, es cierto que tu potencial es extraordinario. Pero la velocidad con la que estás concentrando tu fuerza mental no debería ser tan rápida, porque ésta se desarrolla con la meditación y el ejercicio constante del cerebro. Eso no tiene nada que ver con el potencial del mago, sobre todo cuando recién está comenzando a usar magia. El nivel que tienes corresponde a alguien que lleva varios años practicando la necromancia. ¿Por qué parece que ya tienes toda la fuerza mental de un mago principiante, cuando solo llevas meses siendo aprendiz mágico? Eso no tiene sentido. ¿Cómo lo haces? La perplejidad de Fanny estaba justificada. La fuerza mental de Brian se había desarrollado a pasos agigantados gracias a los efectos del ojo de la oscuridad, aunque lo había pagado sufriendo unas altas dosis de dolor. Pero a cambio, le había tomado días conseguir lo que otros magos se tardaban años en lograr. Y ahora que finalmente había llegado al reino del espíritu moldeado, la esencia mágica estaba modificando su cerebro para ayudarlo a desbloquear todo el potencial de su mente. Eso también mejoró la velocidad y cantidad de fuerza mental que podía reunir cuando se concentraba. Los métodos de la magia demoníaca y la necromancia se habían complementado muy bien, por eso no era raro que sus habilidades aumentasen a un ritmo acelerado. Brian sonrió y se encogió de hombros para decir: no tengo una respuesta para eso, maestra. Solo puedo decirle que mi poder es en efecto superior al de un mago ordinario y también la velocidad con la que controlo la magia. Por eso prefiero entrenar solo, ya que de otro modo llamaría mucho la atención. No lo entiendo, a no ser que, podría ser que hayas nacido con el legendario cuerpo del favor divino. Fanny se llevó una mano a la boca por la sorpresa, pero la alegría inundó su rostro poco después y sonrió con entusiasmo. Brian no entendía de qué le estaba hablando su maestra, así que detuvo su práctica y se volvió para preguntarle. Disculpe mi ignorancia, maestra. ¿Qué es el cuerpo del favor divino? Existen ciertas personas que poseen lo que se llama físico divino, un atributo especial dentro de sus cuerpos que hace que sean muy poderosos en ciertas áreas. Algunos son muy fuertes. Otros pueden soportar gran cantidad de daño sin herirse. También están los que poseen un aura de batalla casi inagotable, percepción sobrenatural. E incluso una vez escuché de uno que poseía magia casi ilimitada. Por supuesto, es muy raro encontrar esas personas. Algunos afirman que solo una de entre 100.000 personas adquiere el físico divino y nadie sabe por qué se produce. Por eso se cree que deben haber recibido el favor de alguna deidad en particular, para cumplir alguna misión especial en su nombre.
Si estas personas descubren a tiempo que poseen el cuerpo del favor divino y consiguen aprovechar sus ventajas, es normal que se conviertan en héroes o eminencias reconocidas en todo el mundo. Algunos de los personajes más prominentes del continente han estado entre ellos. Por eso creo que es posible que tú hayas nacido con un físico divino. Eso explicaría el que te desarrolles tan rápido sin sufrir consecuencias negativas. Los ojos de Fanny brillaban como las de una niña emocionada mientras explicaba todo esto con una exclamación llena de felicidad. Sí, quizá tenga razón, maestra, dijo Brian sonriendo, aunque sabía perfectamente que las anormalidades de su cuerpo se debían por completo a su entrenamiento en magia demoníaca y no tenían nada que ver con ningún físico divino. Pero al final es una mejor excusa que cualquier otra que se me pudiera ocurrir a mí. Porque cuerpo del favor divino suena mucho mejor que magia demoníaca desconocida con una influencia claramente maligna. Además, si ella es feliz pensando eso, pues yo soy feliz dejando que lo crea. Fanny siguió explicándole cosas emocionada durante unos minutos, hasta que finalmente se calmó. Entonces su expresión se volvió muy seria y le advirtió de repente. Si realmente tienes el cuerpo del favor divino, entonces no debes decírselo a nadie antes de que seas lo bastante poderoso como para protegerte tú mismo. Tus habilidades pueden traerte poder, riqueza y gloria incalculables. Pero también pueden llevarte a la perdición si caes dentro de los planes de personas malvadas, que tratarán de utilizarte para sus propios objetivos antes de que madure tu fuerza. Fanny tenía mucha razón y Brian lo sabía. En este mundo lleno de poderes sobrenaturales, un individuo excepcional podía influenciar completamente el desarrollo de los países o hasta la victoria en una guerra. Tener muchos de estos individuos en la propia nación era bueno para asegurar su supremacía sobre otras. Pero eso también significaba convertirse en una amenaza potencial para las potencias rivales y no faltarían los que querrían destruirlo antes de que se hiciera demasiado fuerte. Además, esto no se limitaba a los conflictos internacionales, sino que las mismas facciones políticas dentro del Imperio Itálico podían llegar a aprovecharse para manipularlo o incluso destruirlo. Todo es cuestión de esfuerzo y paciencia. Para entrar en la historia hay que esperar el momento adecuado. La diosa Fortuna ama favorecer al que es osado, pero a la diosa de la victoria le encanta la prudencia. Por ahora es mejor ser prudente, pensó Brian mientras asentía con la cabeza para dar a entender que estaba de acuerdo, luego decidió que era un buen momento para cambiar de tema y dijo. Maestra Fanny, me dijo que me estaba buscando. ¿Acaso ha sucedido algo? La última vez hablamos un poco sobre las pruebas de evaluación que los estudiantes tienen que realizar para comprobar el grado de poder mágico que poseen y clasificarlos de acuerdo a su desempeño. Esto ayuda a que los profesores podamos tomar mejores decisiones con respecto a su instrucción y en tu caso también te ayudará a disponer de más recursos para tus investigaciones, dependiendo del grado que consigas obtener. La Academia Babilonia tiene la autoridad dada por el Imperio para asignar los grados de aprendiz, novato, licenciado y adepto a todos los estudiantes que consideren adecuados. Luego envían esos registros a los archivos generales del Colegio de Magos. En cuanto el Colegio de Magos tenga un registro tuyo, serás oficialmente reconocido por el Imperio durante el resto de tu vida, incluso si luego decides dejar la magia y dedicarte a otros asuntos. Por supuesto que esto se representa un importante logro personal en tu vida y una prueba incuestionable de tu poder e identidad. El grado de adepto es el último que puedes obtener dentro de la Academia Babilonia y en ese momento se te considerará un alumno titulado. Para obtener un mayor rango, como el de archimago, debes tratar directamente con el Colegio de Magos. Ellos te evaluarán de acuerdo a criterios más especializados, que varían mucho dependiendo del tipo de magia que uses. Si en algún momento en tu vida llegas a superar el grado de archimago, debes volver al Colegio de Magos para una segunda prueba especializada y así sucesivamente, cada vez que quieras obtener un mayor reconocimiento. Estos certificados oficiales son muy importantes para que el Imperio conozca la situación de los magos dentro de la nación y también te sirven a ti como punto de partida para iniciar tu desarrollo, pues sus resultados son incuestionables. Si el colegio decide que mereces el grado de archimago, nadie puede rebatirlo. Eso significa que de inmediato tendrás derecho a competir por cargos, posiciones y honores muy superiores. Las próximas pruebas que se llevarán a cabo en la academia son el primer paso para que puedas ascender en el camino de la magia, así que es conveniente que obtengas buenos resultados. Fanny le explicó todo esto con una sonrisa encantadora. Entiendo, maestra. ¿Puede decirme cuándo se realizarán estas pruebas? El día de mañana a primera hora.
Como son las primeras evaluaciones, no son obligatorias para los aprendices, pero si un estudiante siente que su poder ha avanzado lo suficiente, puede ofrecerse como voluntario. Por eso quiero que vayas. Ahora eres libre, pero tus orígenes siguen siendo cuestionados por muchos alumnos y lo que es peor, por algunos profesores. Por eso creo que lo mejor para tu carrera es que empieces sorprendiendo a todos con una demostración que borre cualquier duda sobre tu potencial. Con la habilidad que tienes creo que puedes alcanzar directamente el grado de mago principiante. Así que ya te he registrado. Las pruebas se llevarán a cabo en los campos de entrenamiento principales de la Facultad de Magia Oscura a primera hora y yo misma seré una de los jueces, así que no olvides presentarte. Dijo Fanny con emoción. Estaré ahí, maestra, pero recuerda que, aunque necesitamos que destaques, no debes hacerlo demasiado. Debemos conseguir que piensen que eres un mago excepcional, sí, pero no uno superdotado. Y por ningún motivo vayas a utilizar reanimación de cadáveres o dominio necromántico. Nadie debe saber que conoces esas magias o el modo en que las obtuviste, hasta que seas lo bastante fuerte. Nadie. Por favor no lo olvides. O puedes terminar causando una calamidad sobre ti mismo, ¿entiendes? Fanny estaba a punto de marcharse, pero de pronto volvió sobre sus pasos para hacerle esa importante advertencia. Brian sabría eso incluso si no se lo decían, pero la preocupación de Fanny le pareció adorable. Así que sonrió y dijo: No se preocupe, maestra. Yo solo he compartido esos secretos con usted, porque siempre me ha ayudado y sé cuánto piensa en mí. Nadie más es merecedora de mi confianza. ¿Quién está preocupándose por ti? Ya deja de decir tonterías y prepárate para mañana. El rostro de Fanny se sonrojó y mostró una expresión enojada, pero era evidente que en realidad estaba feliz por ese comentario. De hecho, cuando se volvió para salir de la sala, permitió que una sonrisa discreta llegara a sus labios a la vez que alzaba los ojos con ironía. La sensual maestra Fanny, por supuesto. Cuya belleza es insuperable bajo la inmensidad de los cielos y su bondad podría detener hasta el abrazo del mar. Brian se dio la vuelta para mirarla mientras se iba, y entonces le respondió con un tono romántico y coqueto, riéndose mientras hablaba. Sin embargo, Fanny no se dio la vuelta ni le prestó más atención, pero cuando estaba a punto de atravesar el umbral de la puerta se detuvo un momento para murmurar algo. Mocoso. Te estás volviendo más atrevido cada vez que te veo. Después de que Fanny se fue, Brian terminó con su práctica de manipulación del guerrero zombie por el momento y siguió meditando en sus próximos movimientos. Finalmente tomó una decisión y abandonó las salas de entrenamiento mientras desplegaba a sus espectros originales para que vigilaran a su alrededor, asegurándose de que nadie lo seguía. Después abandonó la academia y se dirigió directamente hasta las tumbas en las montañas, donde escondía la matriz de transporte mágico para regresar al cementerio de la muerte. Puesto que ya había acordado conseguirle a Lorenz un trozo de oricalco, Brian sentía que tenía que cumplir con su palabra, incluso si solo lo hacía por las 5000 monedas de oro. Así que invocó a su pequeño esqueleto y fueron juntos hasta la mina secreta de los enanos, que en ese momento se encontraba sin vigilancia. Brian ya sabía las idas y venidas de sus amigos. Además el PRI. 95 El bastión del manto oscuro Clark viajó temporalmente junto al grupo de los necromantes cuando exploraban el bosque oscuro con la excusa de tener compañía durante el recorrido. Sin embargo, no dejó de desdeñar a casi todos los alumnos y desde el principio quedó claro que el único motivo por el que los acompañaba era para cortejar a la maestra Fanny. Obviamente eso no le gustó a Brian, por lo que se dedicó a hacerle la vida imposible todo lo que pudo, hasta que al final consiguió deshacerse de él con una inteligente y muy poco honorable estratagema. Así pues, era la última persona con la que hubiese esperado encontrarse nuevamente y menos cuando ni siquiera había pasado un año. Duke y Clark ingresaron al interior de unos establos donde se criaban los animales para las prácticas de equitación y combate montado. En ese momento se encontraban desocupados, por lo que no había ningún cuidador cerca, pero de todas formas Eric se quedó montando guardia en la entrada y el archimago colocó una especie de barrera mágica alrededor de ellos para que nadie se les acercara o pudiera oírlos. Cuando Brian atrapó a Duke reuniéndose con Camilla era bien entrada la medianoche. Quizá por eso ninguno de ellos pensó en construir una barrera mágica, pues el uso de su poder podría haber alertado a otros magos de su presencia en lugar de ocultarla. Brian no se atrevía a medirse todavía contra un archimago, así que alejó a su espectro original de la barrera y renunció a espiar esa conversación. Esta no fue muy larga, porque al poco tiempo la barrera desapareció y el trío abandonó los establos casi de inmediato.
El espectro original los siguió en silencio hasta que el archimago se separó del grupo y regresó a la escuela de magia de viento. Luego Eric se fue por su lado y Clark entró a la escuela de caballeros para practicar sus técnicas en los campos de entrenamiento. Sabiendo que seguramente no obtendría nada más ese día, Brian decidió dejar su escondite y también ingresó a los campos de entrenamiento para buscar a Lawrence, tal y como habían acordado. Conforme avanzaba iba admirando las instalaciones. Varios tipos de arenas de combate, pistas de obstáculos, objetivos para todo tipo de armas blancas y arrojadizas, jaulas con bestias mágicas capturadas para entrenar, caballerizas repletas con corceles de batalla, filas y más filas de armas o armaduras de todo tipo. La principal diferencia entre los caballeros y los espadachines era que los primeros también dominaban el arte del combate montado, que los hacía más veloces y letales durante las batallas. Dominar una montura era la más básica de las habilidades que un caballero tenía que poseer y tomaba años perfeccionarla para aprovechar apropiadamente todas sus ventajas. Pero si conseguía tener éxito, se transformaban en los combatientes definitivos, ya que casi no había forma de superar la velocidad, poder y agilidad de un caballero montado cuando no existía una abrumadora diferencia de nivel entre los oponentes. Lawrence se encontraba entrenando en ese preciso momento. Estaba usando una excelente armadura de entrenamiento hecha con hierro, que era mucho más pesada que las usadas en combate real. La armadura era de cuerpo completo y Brian solo pudo reconocerlo, porque en cierto momento Lawrence alzó la visera de su yelmo por unos instantes para recuperar el aliento. El joven patricio estaba montando un enorme corcel de guerra tordo, que también estaba equipado con su propia armadura especialmente diseñada. Lawrence hacía que el animal trotase, galopase y en ciertos momentos debía saltar entre varios tipos de obstáculos a lo largo de un sendero serpenteante rodeado con vallas. Todo esto lo conseguía únicamente con los movimientos de sus piernas. Y es que los caballeros combatían mientras cabalgaban, así que necesitaban tener las manos libres en todo momento. Lawrence sujetaba un poderoso escudo ovalado en la mano derecha y en la otra una imponente lanza de madera con una punta de hierro muy afilada. El entrenamiento era exigente. Cuando se acercaba a un objetivo, Lawrence tenía que galopar a toda prisa hasta el último momento. Luego se paraba sobre los estribos, un par de piezas que colgaban a cada lado de su silla de montar, para alzarse sobre el animal y descargar un terrible golpe. Sus blancos eran diferentes y estaban repartidos por toda la pista de obstáculos. Los más sencillos eran trozos redondos de madera pintados con una diana del tamaño aproximado de un plato, luego estaban las piezas de metal que tenía que atravesar con la fuerza de su golpe, pero los más sorprendentes eran los anillos. Se trataba literalmente de sortijas que cabrían en un dedo humano y que colgaban de hilos de finos a ambos lados del campo de entrenamiento. El reto era utilizar la lanza con suficiente precisión como para ensartarlos en la punta a pesar de la alta velocidad y el movimiento irregular del animal. Lawrence galopaba entre los distintos obstáculos y acertaba a la mayoría de los objetivos, aunque no todos. De vez en cuando asestaba un fuerte golpe hacia las placas de hierro, entonces la punta de la lanza arrojaba destellos gloriosos como relámpagos, cuando el aura de batalla se manifestaba para destruir su objetivo. Brian se quedó admirado por su técnica durante un buen rato, hasta que finalmente el caballero pareció hacer una pausa. Entonces se le acercó mientras saludaba. «Buen día, señor Lawrence». El joven volvió la mirada y sonrió, pero luego pareció tener una idea y espoleó a su corcel con los talones para que saltara sobre la valla de la pista de obstáculos al tiempo que preparaba su lanza para soltar un feroz ataque sobre Brian. La punta afilada iba directamente contra su pecho, acompañada del terrible sonido de la carga del caballo. Aunque tenía que admitir que nunca había experimentado un ataque tan rápido y feroz, Brian no entró en pánico, en cambio se mantuvo impasible hasta que Lawrence estuvo casi frente a él. El caballero alzó el brazo para descargar su golpe y en ese momento Brian llamó a su desgarrador sombrío, ya imbuido con una fuerte cantidad de energía demoníaca, para lanzar una puñalada directamente contra la larga lanza. Su hoja atravesó de lleno la punta de hierro y continuó abriéndose camino por el ástil de madera, dividiendo la lanza limpiamente en dos partes iguales. Por suerte Lawrence se dio cuenta a tiempo y soltó su arma, de otro modo podría haberse lesionado seriamente los dedos o incluso perderlos, a pesar de llevar puesto un guantelete metálico. Aún así, la fuerza combinada del golpe más la velocidad del corcel de batalla estuvo a punto de abrumar a Brian, casi obligándolo a ceder. Y fue suficiente para entumecerle el brazo con el que había contraatacado, que ahora estaba temblando de forma involuntaria. Un ataque devastador y sorprendentemente preciso.
Lorenz aún no es un maestro y su bestia es un caballo regular. ¿Cómo habría sido su golpe si hubiese estado montando una bestia mágica? Debo evitar enfrentarme con caballeros. Y si por algún motivo no me queda más opción que lidiar con uno, me aseguraré de que sea a pie, por sorpresa o en medio de la oscuridad. Porque con una montura y sujetando una lanza, bien podrían ser invencibles. Lorenz detuvo a su caballo con un grito y desmontó, luego se apresuró a quitarse el yelmo para después correr entusiasmado al lado de Brian con la mirada fija en el desgarrador sombrío. De inmediato exclamó con asombro. ¡Qué arma tan impresionante! Jamás había visto una hoja como esa. Y su filo es formidable. Estaba usando una lanza de práctica, pero aún así, jaja. Fue forjada personalmente por los enanos, maestros inigualables en el arte de la herrería. Ellos la moldearon usando mineral de oro negro, oricalco y muchas otras aleaciones únicas. Un filo extraordinario era algo de esperar. Explicó Brian después de guardar su espada. Lorenz sacó un pañuelo y se limpió los rastros sudor en la frente. Ya veo, además el diseño es algo que nunca había visto. Pero estoy olvidando la etiqueta apropiada, señor Brian. Bienvenido seas. ¿A qué debo el placer de tu visita? ¿Podría ser? ¿Será que ya obtuviste el oricalco? Brian asintió una vez y sacó una pequeña bolsa de tela que contenía el preciado elemento con una sonrisa. Helo aquí, señor Lorenz. Espero que este trozo cumpla con sus expectativas. Es más que suficiente. Ahora mismo te escribiré una letra de cambio por los 5000 oros. Y por todos los dioses, llámame Lorenz a secas. Una transacción como esta amerita que dejemos las formalidades de lado. Gracias por todo, Brian. Lorenz contemplaba el trozo de mineral con una expresión eufórica y parecía impaciente por pagarle. Era evidente que deseaba comenzar a forjar su arma en el menor tiempo posible. Un joven esclavo le proporcionó a Lorenz pluma y tinta para escribir la letra de cambio. El sello oficial de su familia estaba grabado en un grueso anillo de oro que el joven caballero llevaba siempre en uno de sus dedos, así que no tuvo ningún problema en realizar la transacción. Tras recibir el documento, Brian no pudo evitar una sonrisa al pensar en su objetivo de refinar sus zombies de élite y dijo: que así sea. Muchas gracias por todo, Lorenz. Ha sido un verdadero placer hacer negocios contigo. Los dos jóvenes se dieron un firme apretón de manos y sonrieron con la expresión típica de quien está a punto de poner en marcha una serie de planes largamente meditados, y un tanto maquiavélicos. Pero cuando Brian estaba a punto de despedirse, sus finos oídos captaron el sonido de unos pasos que se acercaban a ellos por encima del estruendo de los caballeros que continuaban entrenando. Naturalmente se dio la vuelta para echar un vistazo y entonces se topó de bruces con Clark, el caballero de la tierra, que había entrado recientemente en los campos de entrenamiento. Quizá era conocido de Lorenz y quiso acercarse para decirle algo, pero en cuanto vio el rostro de Brian lo reconoció de inmediato a pesar de lo mucho que había cambiado. Su expresión hasta el momento imperturbable se ensombreció de golpe a la vez que luchaba por contener el enojo. «Tú», susurró con manifiesto desagrado. Brian también estaba sorprendido, pero se recuperó rápidamente y fingió una expresión amable y cortés. «Salve, mi señor Clark. Pero qué agradable sorpresa encontrarme nuevamente con su ilustre persona. Cómo me hubiese gustado agradecerle apropiadamente por toda la ayuda que nos brindó a mí y a mis compañeros. Lamenté mucho enterarme de su partida. Ja. En esa ocasión mi honor se vio comprometido por las sórdidas intrigas de una alimaña sin valor y no tuve más opción que retirarme. Habían pasado muchas lunas desde esa vergonzosa noche en que quedó marcado como un depravado y seguramente fue tiempo suficiente para que dedujera la verdad detrás de ese incidente. De cualquier modo, había una acusación implícita en cada una de sus palabras y gestos. Quizá hubiera sido más sutil de haberlo insultado directamente. Pero Brian parecía haberse metido de lleno en una piscina llena de aceite, porque todo el odio contenido en las palabras de Clark le resbaló por completo y su expresión inocente no vaciló en lo más mínimo a pesar de la provocación. ¿Qué me dice, mi señor Clark? No puedo creer que tal cosa haya sucedido y menos aún tratándose de una persona como usted, cuyo honor nadie puede poner en duda. Cuánta maldad permanece escondida sin ser detectada. ¿De modo que afirmas no tener conocimiento de ello? Que el cielo me libre. Yo no soy más que un hombre de humildes orígenes, mago por accidente y totalmente entregado a los estudios. ¿Cómo voy a ocuparme de los asuntos de la nobleza y sus vicisitudes? Menos aún enterarme de ellos. Oh, enterado estabas.
De ello no me cabe duda y malo será para ti si en el futuro encuentro una forma de retribuirte adecuadamente por lo que me hiciste. ¿Maldad y retribución? Discúlpeme noble señor, pero no alcanzo a entender los altos conceptos que usted maneja. ¿Acaso os he ofendido de alguna manera? Me disculparé de inmediato si es cierto. No hay nada más ajeno a mis deseos, que ofender a un héroe como usted. Incluso debo admitir que nunca creí que yo, siendo un simple sirviente por aquel entonces, pudiera ser capaz de hacer algo para incomodar a un caballero de la tierra tan poderoso. Y creo que cualquiera dudaría de ello si llegasen a oírlo. ¿Es eso una amenaza? Susurró Clark, pues había entendido que Brian estaba sugiriendo sutilmente que le contaría a todos los que pudiera sobre las vergüenzas que tuvo que sufrir por causa suya, si llevaba el asunto más lejos. ¿Cómo podría atreverme? Le aseguro que no siento más que respeto y gratitud por su noble persona. Recuerdo claramente cada momento de su glorioso desempeño en combate, la estoica forma en que enfrentó tantos peligros, sí, lo recuerdo con lujo de detalles y estoy seguro de que el resto de nuestros compañeros también estarían encantados de dar testimonio de ello a sus conocidos. El maestro Gene, por ejemplo, no dudaría en alabar su valor y quizá fuese bueno pedírselo. La palabra de un noble es, después de todo, el mejor garante ante los demás. Brian hablaba con un tono y una sonrisa llena de inocencia, pero sus ojos brillaban con otro tipo de alegría. En su interior estaba pensando. Te tengo por completo, maldita sabandija pomposa. Fastídiame si te atreves y me encargaré de que seas el hazmerreír de toda esta ciudad. Clark por su parte estaba luchando por contener su ira, pero no se atrevía a desahogarse delante de tantos testigos, porque correría el rumor de que un simple liberto lo había sacado de sus casillas. Desgraciado liberto. Eres tan astuto como una maldita rata, pensó Clark por unos momentos, pero entonces las palabras de Brian le dieron una idea y preguntó. ¿Cómo está la maestra Fanny? Estaba planeando hacerle una visita para disculparme por el malentendido. Ya que eres tan solícito podrías aprovechar para transmitirle mi deseo y regresar con su respuesta. Confío en que al menos puedas realizar esta tarea que es tan acorde con tus naturales actividades. Las últimas palabras de Clark llevaban consigo un claro dejo de desprecio por Brian e insultaban sus orígenes de esclavo. Pero él no se preocupó por eso, sino por el hecho de que otro hombre se atreviera a mencionar tan casualmente a Fanny, que consideraba suya. Hijo de perra. Pensó con furia, pues por primera vez había perdido la calma. Su respuesta fue inmediata y mucho más tajante de lo que hubiera querido, a la vez que su mirada se cargaba de frialdad. La maestra Fanny está muy bien y no necesita que nadie la incordie inútilmente. Loren se había quedado en silencio mientras observaba este intercambio de palabras con mucha curiosidad. Pero al ver que un brillo peligroso comenzaba a aparecer en los ojos de ambos, decidió que tenía que intervenir antes de que la situación llegara más lejos. ¡Ey, qué pasa con ustedes dos! La gente creerá que estamos a punto de iniciar un espectáculo. Clark, ¿cuánto tiempo sin verte? Creo recordar que te graduaste y con todos los honores. ¿Qué te trae por aquí? ¿Y cómo conoces a Brian? He venido por un asunto muy grave. Mi hermano menor lleva meses desaparecido y nadie sabe decirnos en dónde está o qué le ha ocurrido. Temiendo lo peor, mi padre me ha enviado a investigar su entorno en busca de cualquier indicio que nos dé alguna luz sobre su paradero. Tu hermano está desaparecido. Nadie me informó de ello. Pero es verdad que no le he visto últimamente. ¿Qué pudo haberle pasado? Aún no lo sé. Pero él jamás se había ausentado tanto tiempo sin dar aviso. Preguntaré a mis conocidos. Pero no temas, Clark, tu hermano es un sargento caballero y muy hábil en combate. Dudo mucho que se haya metido en aprietos. Es hábil en efecto. Pero hasta el mejor guerrero pude caer víctima de una emboscada y Claudia aún está en la edad en que uno tiende a confiarse demasiado. Por eso estoy preocupado. Si averiguo algo, inmediatamente se lo haré saber a tu familia. Gracias, Lawrence. Brian tuvo que apelar a todo su autocontrol para mantener una expresión impasible, pues el instinto le decía que un grave peligro se cernía sobre él. El miedo comenzó a hacer mella en su interior, pero al final logró mantenerse tranquilo y se preparó para reaccionar. En cuanto a este liberto, Clark se volvió hacia Brian con un gesto hosco. Como comprenderás, no suelo tener tratos con personas de tan baja categoría. Únicamente coincidimos en un viaje y no me causó mayor impresión. Después de todo, no era más que un inútil plebeyo y no se puede esperar que entienda conceptos como la dignidad y el honor. Pero precisamente por eso me vi obligado a buscarlo.
Mis fuentes me han informado que la última noche que vieron a mi hermano estuvo comiendo en una taberna de la ciudad de Droll precisamente con este sujeto. Entonces la mirada de Clark se volvió claramente peligrosa. Si llegase a descubrir que has tenido algo que ver con la desaparición de mi hermano, por pequeño que sea, vas a pagarlo con más que sangre. Brian le devolvió una mirada algo asustada. Por la gran puta. Claude es hermano de Clark. O sea que este es el primogénito del comandante de la Legión Grifón. Maldito sea este hijo. Cálmate. Tranquilidad, ante todo. Solo lo está diciendo esto porque me odia, pero realmente no tiene pruebas o ni siquiera estaríamos hablando en primer lugar. Ahora que soy un mago no puede matarme muy fácilmente sin llamar la atención, menos aún dentro de la academia. Incluso si realiza una investigación formal, lo único que podría averiguar es que Claude y yo conversamos un poco en presencia de Irene. Bueno, eso quizá me cause algunas dificultades que podrían ser complicadas de manejar. Por ahora vamos a pensar en cómo responder anteriormente. Brian se habría visto abrumado por una situación así. Pero ahora era mucho más experimentado en las intrigas gracias al tiempo que pasó con Phoebe y su cerebro había sido modificado por la magia demoníaca. Las ideas comenzaron a venirle de inmediato y supo que estaba frente a una maravillosa oportunidad. Clark lo estaba acorralando delante de testigos para que todos supieran que sospechaba de él y preparaba el terreno para el futuro, pero eso también significaba que todos aquí escucharían su respuesta. Ahora estaba rodeado de nobles, muchos de los cuales eran familiares de jueces y vocales imperiales. Otra cualidad de los nobles era que tendían a formar facciones políticas, así que no faltarían enemigos de la familia de Clark en el campo de entrenamiento. Si lograba refutar sus acusaciones con una lógica aplastante, Clark tendría muchos problemas para volver a acusarlo de algo. Y si usaba la influencia de su familia para forzar su arresto, les daría una excusa a sus oponentes para atacarlo por abusar de su poder. De hecho, ya había algunos que se habían detenido a escuchar disimuladamente mientras pretendían limpiar sus armas o quitarles el polvo a sus animales. Pero señor caballero, ¿caso insinúa que yo he tenido parte en alguna maldad para con su hermano? ¿Qué motivos podría tener para ello? Yo he sido un sirviente la mayor parte de mi vida y apenas habré visto al señor Claude unas cuantas veces. Pero incluso si tuviese algún rencor irreconciliable contra él, ¿qué podría hacerle alguien como yo a un poderoso sargento caballero, entrenado en el arte del combate desde su niñez? ¿Amedrentarlo con mi elocuencia? Brian respondió con un tono intrigado pero lo bastante fuerte como para que todos lo oyeran. Su expresión pasó de una estupefacción perfectamente